Si les ha gustado este video, denle un like y suscríbanse. ¿Cómo son los niños en la clase? ¿Cómo son los niños turcos cuando están? Eso era una pesadilla. Es un poco difícil porque cuando llegamos yo sentía que la profesora era un poco odiosa. Y eso era un paraíso. Todas No, tranquilas, sí. y el tema de los olores. Sí. Pero era como ese miedo y ese temor del baño todos los días que yo no lograba comprender hasta que, bueno, ella definitivamente entendió que yo iba a seguir bañando a Elif todos los días. ¿Sí? ¿Tú cómo hacías en esa escuela cuando no te entendían, Elif? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Estamos muy felices de tenerlos aquí. Y bueno, leyendo sus comentarios nos han preguntado mucho que cómo ha sido la adaptación de Elif estos 3 años aquí en la escuela turca. Recuerden que Elif empezó de cero, ella no sabía decir absolutamente nada cuando llegó acá a Turquía y así tuvimos que empezar a mandarla a la escuela turca, cosa que ha sido un tanto difícil para nosotros, la verdad no ha sido tan fácil como creen, pero queremos contarles un poquitico cómo ha sido esa experiencia pues por parte de Elif acá en la escuela turca. Y empecemos con este video. Bueno amigos, y resulta que todo empezó hace 3 años, acabamos de cumplir 3 años acá en Turquía y en 2017 pues nosotros viajamos hasta Estambul y de Estambul salimos para Bélgica. Vamos, móntate en mi corazón, chau chau, ¡ay, qué hermosura! Linda. Beso, besito, beso. Y resulta que cuando llegamos nosotros no sabíamos absolutamente nada del turco, incluyendo a Elif. Elif solamente se sabía los números, ¿verdad? Sí. Solamente se sabía los números y absolutamente nada más, solamente medio sabíamos decir hola y todo. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a Bélgica y no sabíamos absolutamente nada del idioma? ¿Tú qué pensabas que sentías en ese momento, Elif? No sé, con el paso del tiempo Anne nos estaba enseñando cosas. Digamos, cogía un plato y decía tabak, tabak, que esto es un plato. Y cogía un vaso y decía bardak, bardak, así, y así lo hizo con todo para que aprendiéramos. Sí, fue súper difícil, nosotros no sabíamos nada, entonces mi suegra sabía que no entendíamos nada y empezó a enseñarnos como niñas pequeñitas las cosas de la casa y así fue que empezamos a aprender. Orhan empezó a comprarnos libros y cosas así, como por ejemplo este libro que nos compró, que nos acordamos que fue de los primeros. Y es muy bonito porque es muy colorido y tiene muchísimas imágenes y tiene los nombres así en turco, las partes de la casa, del cuerpo, absolutamente todo. Y con eso fue que nosotros empezamos como a aprender un poquito las palabras, porque nosotros solamente íbamos a estar en Bélgica 3 meses, no sabíamos exactamente cuándo, cómo, pero sabíamos que teníamos que estar en ese tiempo. Elif en Colombia estaba estudiando, ya estaba estudiando normalmente su primaria, tenía 5 añitos, entonces ella estaba en un jardín que se llamaba el Rafael Pombo, que es muy conocido en Bogotá, es muy bonito, ¿cierto? ¿Qué recuerdas de Rafael Pombo? Me acuerdo que había un avión ahí, morado, un castillo así, abajo 2 pisos y para bajar había un columpio. O sea que Elif ya tenía su educación pues en español, ella ya se sabía el alfabeto en español, ella ya sabía leer en español cuando llegó, ¿cierto? Sí. Ella ya sabía pues todo de español y como que ese cambio absolutamente drástico fue de verdad que algo no tan fácil para nosotros, ha sido difícil, ¿verdad? Poder adaptarnos y cambiar como todo lo que ha sido nuestro país a otra cultura que es absolutamente diferente. Luego de eso tomamos un avión y nos vinimos para Turquía a los 3 meses, ya teníamos un poquitico más como de bases del turco, sabíamos un poquito cómo a saludar, despedirnos, las cosas de la casa básicamente. No era muy bueno nuestro turco, ¿verdad? Sí. Pero pues entendíamos un poquito más que cuando llegamos. La prima de mi esposo se le ocurrió la idea de decir, ¿por qué no viene Elif a la escuela de mi hijo que estaba asistiendo al 2.º año? Y pues Elif debía entrar al 1.er año porque ella tenía hasta ahora 6 añitos.
Y nosotros dijimos, sí, nos parece genial como para que Elif vaya aprendiendo como la escuela turca, como que vaya entendiendo un poquito cómo funciona todo aquí y que vaya agudizando su oído y empiece a aprender el turco, porque de verdad que la enviamos así a ciegas. Ella no sabía absolutamente nada del turco, o sea, las cosas que aprendimos y ya. Ella empezó a ir a la clase y allí entonces encontró un profesor súper lindo, ¿verdad? El profesor de Enes. Sí. El profesor sabía que yo no sabía bien turco, sabía que era extranjera, me enseñó el alfabeto, el abecedario y así fue yendo las Pero cosas. él le mandaba un cuadernito a la casa y le ponía a hacer planas, ¿verdad? Así planas en Sí, turco. Estaba muy pendiente de ella y bueno, fue con la autorización del rector de ese colegio que dejaron que Elif asistiera porque nosotros no teníamos todavía ningún papel ni ningún documento, ¿cierto? Para cierto. poder estudiar. Y ellos estaban terminando en ese entonces el año escolar. Nosotros estábamos hablando como de mayo más o menos del 2017 y ellos iban a terminar ya como en junio su año y en septiembre iba a empezar un nuevo año, así que Elif iba a perder todos esos meses mientras que ingresaba a su escuela formal. ¿Tú cómo hacías en esa escuela cuando no te entendían, Elif? O sea, ¿cómo hacías? Porque yo quiero saber cómo te expresabas y ellos no te podían entender muy bien. ¿Cómo hacías tú? Si no me entendían, hacían con señas, cogían un lápiz, decía que esto era un lápiz que es para escribir. En turco lápiz se llama kalem. Y ellos te explicaban todas las cosas así, Sí, ¿sí? Y así tú ya te memorizabas la palabra y sí. empezaste a aprender. Y si tú querías enseñarles algo y no sabías cómo hacer, ¿tú cómo hacías? Me quedo callada. ¿Te la pena? ¿Te da mucha Sí. pena? ¿Cuándo empezaste tú a socializar con los otros niños ya sin vergüenza? O sea, como ir y decirles, hola, yo quiero jugar a la pelota, ¿cómo hiciste? La mitad de año, ahí fue cuando empecé a encajar bien. Luego de esto, ya Elif dejó de asistir a esta escuela y por supuesto ya empezó a asistir a una nueva escuela en Aksaray, que ya era oficialmente la suya, ya con documentos legales, todo, ya estaba inscrita. Y aquí encontró una profesora que se llamaba Fatma y de verdad fue como un ángel que nos envió Dios porque era una profesora demasiado linda, entendía que éramos extranjeras, entendía que éramos de otra cultura, que éramos de otro país diferente y trataba de incluirnos en todo, incluso como que me llamaba y me intentaba hacerme señas, tenía mi número de WhatsApp y me enviaba mensajes y esos mensajes yo los traducía para poder ayudarle a Elif en las tareas. Sí. Y aquí fue que Elif realmente empezó a aprender un poquito más el turco. ¿Cómo hacía la profesora Fatma para enseñarte el turco y enseñarte cosas? Explícame un poquito. Primero el abecedario en turco y en el primer año empezamos a decir A, B hasta terminarlo. Y mira que cuando la profesora se dio cuenta que yo me sabía los números hasta 30, me empezó de 30 a 100. Ahí fue cuando aprendí los números en turco. ¿Tú estabas estudiando al mismo nivel que los otros niños o en algún momento te ponían aparte para que aprendieras algo o tú estabas al mismo nivel de ellos? Al mismo nivel de ellos. Lo que pasa es que Elif tenía una fortaleza muy grande y es que los niños en ese año hasta ahorita estaban aprendiendo el alfabeto y aprendiendo a leer. Elif ya sabía leer, ella ya venía de Colombia con el conocimiento pues de la lectura y eso fue algo que jugó mucho a su favor. Entonces ella estaba aprendiendo a leer pero en otro idioma porque ella ya conocía un poco el español y eso fue una ventaja, ¿cierto? Para Sí. Elif. En este entonces ya empezaste a adaptarte a los niños, ¿sí? Ya empezaste como a tener más confianza, a jugar o cómo hacías. Sí, ya empecé a jugar, decía podía jugar, ellos decían sí o no. Y así fue como me estaba adaptando con ellos. ¿Tenías amiguitas? Tenía unas amiguitas que se llamaba una Nisanur, otra Jaylin, otra Nisanur también También. y otra Nazl. Esas amiguitas tenía. ¿Y eran buenas contigo? Sí. ¿Tenías alguna niña que no te gustara aquí en el salón? Había otra Nisanur, esa era la que no me cabía bien. Altan era su apellido, creo. Sí, La alta. mala. Y ya, pero luego ella se cambió de escuela y ya fue más tranquilo el año, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de esta escuela? El mejor recuerdo es cuando jugaba con mis amiguitas a las escondidas y cuando iba con mi amiga. Había una tiendita cerca de mi colegio
y ahí comprábamos helados, así. ¿Cuál es el peor recuerdo que tienes de acá? Yo conozco una niña que se llama Eli, va a mi clase, y mira que ella conoce a un niño que era más grande que yo. Y mira que estábamos jugando a las atrapadas y el niño me hizo caer. Eso fue feo, ¿verdad? Creo que una de las cosas que menos me gustó a mí de la experiencia de mandar a Leaf a la escuela fue que el tema de los olores. Entonces era algo difícil porque yo estaba embarazada y de verdad que a veces no sé por qué, pero el ambiente era algo pesado. Yo sentía que el ambiente era pesado y pues me daban muchas náuseas en el embarazo. Siempre que Liv llegaba de la escuela yo tenía que bañarla, ¿cierto, Liv? Siempre. Sí, Yo la bañaba en la mañana y la bañaba en la tarde cuando llegaba, porque llegaba con su ropita, con un olor súper extraño, a sudor, y eso que era una primaria, y entonces era algo como feo y que no nos gustaba y nos molestaba muchísimo en ese momento. De hecho, recuerdo mucho que una vez la profesora me llamó y me mandó a llamar y yo dije, ¿será que Elif hizo algo malo? Y no, me llamó para decirme que por qué yo bañaba tanto a la niña, me regañó y me dijo que yo le iba a enfermar todo. Así que yo le dije que pues nosotros nos bañábamos todos los días, que era muy normal en Colombia que nosotros teníamos que bañarnos todos los días, y llegó y ella me dijo que aquí no estábamos en Colombia y que yo le iba a enfermar, ¿cierto, Elif? sí. Porque tú llegabas con esto mojadito acá un Sí, poquito decía que me iba a enfermar, me puse acá toallas para que... para secarla. Sí, Pero era como ese miedo y ese temor del baño todos los días que yo no lograba comprender hasta que, bueno, ella definitivamente entendió que yo iba a seguir bañando a Elif todos los días y ya, eso pasó. Lo difícil para nosotros aquí fue porque nosotros salimos de Aksaray y Elif debía buscar una nueva escuela porque nos íbamos a mudar para Estambul. Fue un proceso bastante difícil. Dejar a la profesora Fatma nos dolió muchísimo y nos hizo llorar. Incluso ella lloró. Nosotros casi nunca hemos visto a las turcas acá llorando ni nada de eso, pero en ese momento ella sí lloró y tuvimos que salir porque teníamos que cambiar de vida. Si quieren que les cuente un poco por qué fue que salimos realmente de Aksaray, nos dejan en los comentarios y nosotros les contamos con mucho gusto. Llegamos a Estambul y nos tocó ponerla en una nueva escuela, ¿no? sí. En esta escuela la pasamos un poco difícil porque cuando llegamos yo sentía que la profesora era un poco odiosa, tal vez porque éramos extranjeras, no sé, pero tenía como una relación no tan gentil con ella. Al comienzo pensé en decirle a mi esposo, no, cambiemos a la niña de escuela, no me gusta, pero ¿cómo fue? O sea, ¿cómo empezó a hacer ella contigo cuando llegaste, Liv? ¿Cómo fue ese cambio? Ella pensaba que yo era una de las niñas malas, entonces no fue tan gentil conmigo, pero con el paso del tiempo entendió que yo era buena, entonces me trató bien. Ya te empezó a querer, ¿cierto? Sí, Y sí, ya ahorita ella cambió del cielo a la tierra como en 2, 3 meses. Ya empezó a querer a Elif, ya empezó como a protegerla, todo. Cuéntanos un poquito cómo son los niños cómo son los niños turcos cuando están en clase, con los compañeritos, todo. cuando la profesora en la mitad de la clase se va para coger unos papeles para... La clase. Sí, para la clase, todos los niños se levantaban, decían, ah, se pusieron a hablar, se levantaban encima de los pupitres y se pusieron a saltar, eso era una pesadilla. Están gritando por todos lados, Sí. ¿cierto? ¿Y las niñas son igual? No, una vez los niños se fueron a jugar fútbol, Sí. la clase solo quedó de niñas y eso era un paraíso, paraíso, paraíso. Todas No, tranquilas sin los sí, niños. sí, Ahora ya puedes entender mucho mejor el turco, ¿cierto? sí. Ya vas a todas tus clases en turco y entiendes todo. No todo, pero cuando no entiendo, mis amigas cogen un lápiz, dicen, esto es un lápiz para escribir. Me cogían el borrador, esto es un borrador para borrar. Y ya te explican todo y tú ya Sí. entiendes. Y tú ya sabes preguntar si no entiendes algo, ¿cierto? A la Sí. maestra incluso. ¿Extrañas Colombia? Sí, un poquito, mis amigas. ¿Los niños turcos son difíciles? Son ni muy buenos ni muy malos.
Se portan bien algunas veces no. ¿Tú qué mensaje le enviarías a los niños que salieron de su país y que están estudiando en otra escuela, en otro país lejos, otro idioma que desconocen, Elif? Diría que sigan adelante, que los sueños se pueden hacer realidad. Bien amigos, y este ha sido nuestro video por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que compartan un poquito de la difícil experiencia de adaptación de Elif acá en Turquía. Esperamos que nos dejen un super like, que se suscriban a nuestro canal y que nos esperen al siguiente video. Inshallah amigos, nos vemos después. Bye bye. Bye bye. عيون